Bienvenidas y bienvenidos. A continuación agotaremos los temas de la unidad 5 relativa al tema bienes y derechos reales. En primer lugar vamos a hacer perspectiva. Recordemos que hay personas físicas y personas morales y ambas tienen patrimonio. El patrimonio es uno de los atributos de la personalidad más importantes para el derecho. El patrimonio, a grosso modo, tiene una parte activa y una parte pasiva. Su definición como patrimonio es un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria que constituye una universalidad de derecho. ¿Sí? Entonces, todo lo que tengamos de obligaciones y derechos que podamos valorar en dinero va a constituir una universalidad de derecho, es decir, un todo. Ese todo tiene distintas partes. Si ese todo es activo, esa universalidad de derecho es activa, quiere decir que tiene más derechos que obligaciones, más dinero que deudas. Si es al contrario, será uno pasivo. Ahí ya tenemos que por definición el patrimonio activo es un conjunto de bienes y derechos que pertenecen a un mismo sujeto. Si es pasivo, son las obligaciones y deudas y cargas en general que tiene esa universalidad de derecho que pertenece a una persona. Entonces, esta es la importancia del patrimonio y la importancia de los bienes como un concepto jurídico. En este sentido, separamos lo que es la cosa del bien desde una perspectiva jurídica. Una cosa se refiere a todo aquello que existe y que no es persona, ¿sí? Y un bien es cuando las cosas, ¿sí?, pueden dar al ser humano utilidad y pueden formar parte de su patrimonio. Esa es la distinción básica entre cosa y bien. De esta manera, el otro punto de nuestra unidad 5 es la clasificación de los bienes, ¿sí? Una primera aproximación que hace nuestro material en el portal son los bienes de uso común, los destinados a un servicio público, y los bienes propios como bienes del Estado, ¿sí? Recuerden que municipio, Estado y Federación son parte de las personas morales que contempla el artículo 25 del Código Civil. Sin embargo, hay mucho más. Si lo vemos desde la pirámide de Kelsen, el patrimonio del Estado, ¿sí?, no solamente vamos a ver los bienes, sino que es el patrimonio, tiene su origen en el artículo 27 constitucional y nos dice, por definición, que los bienes del Estado de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los bienes nacionales son aquellos bienes muebles e inmuebles de uso común pertenecientes a la nación. Vamos a ir aterrizando, ¿sí? De esta manera, los bienes de dominio público tienen una serie de características como que su incorporación o desincorporación o cambio de destino, es decir, que salgan o entren al patrimonio del Estado, requiere de un procedimiento especial de derecho público, ¿sí? Llámese concesión, llámese expropiación, llámese compraventa con autorización por parte del Congreso, por parte de Secretaría de Crédito Público, del presidente. Se va a fijar en cada ley y en cada caso cuáles son los requisitos para que entren, salgan o se cambien de destino. Era un bien de dominio privado, bueno, ahora lo vamos a hacer de dominio público. Por ejemplo, recuerden el avión presidencial. Ese avión presidencial era de dominio privado o de uso privado y se pudo haber puesto en un museo para que se hiciera de dominio público y toda la gente lo fuera a ver, por ejemplo. Los bienes de dominio público son imprescriptibles, es decir, nosotros si entramos a poseerlos no nos podemos apropiar de ellos porque son imprescriptibles. Vamos a ver más adelante qué es la prescripción positiva. Son inalienables, es decir, no pueden ser objeto de transmisión o cesión, ¿sí? Esto se une con lo que dispongan las leyes al respecto para poderlos desincorporar. Son inembargables, ¿sí?, y pueden ser sujetos de concesión dependiendo de su naturaleza o importancia económica. Solamente son conceptos y términos que deben de tener en cuenta para entender toda la teoría. Ahora bien, si viéramos los bienes en una clasificación, hay muchas dependiendo del autor, la escuela, la doctrina,
Pero tendríamos una clasificación como de este tipo. Por su existencia real o posible son presentes o futuros, si son fuera del comercio, por su naturaleza están fuera de nuestro alcance o no permiten apropiación exclusiva, como por ejemplo las piezas de arte prehispánico, si son fuera de comercio por disposición de la ley, ¿sí? Entonces aquí tendríamos toda una clasificación en la cual a lo que a nosotros nos corresponde como parte del programa de estudios, por las personas a las que pertenecen, según este ejemplo gráfico que pusimos del Código Civil del Estado de Hidalgo, que es lo mismo para el federal, serían de los particulares o de dominio público. De dominio público, pues obviamente van a pertenecer al gobierno federal, estatal o municipal correspondiente, y estos pudieran ser de uso común o destinados al servicio público. Insistimos, pueden ser de la federación, estados o municipios, ¿sí? Entonces, nuestro programa de estudios dice clasificación de los bienes del Estado. Bueno, si son los del Estado, son los de dominio público, son de uso común, destinados al servicio público, ¿sí? Como decíamos, eso es muy complejo. Ahorita solamente vamos a abordar unos temas muy rápido para que tengan más contexto. Los bienes del dominio público están sujetos a un régimen de derecho público, es decir, el Estado actúa como autoridad en su nivel federal, estatal o municipal. Estos bienes pueden formar parte del patrimonio del poder público, ¿sí?, federal, local o municipalmente. Existe legislación específica en algunas materias como patrimonio cultural, recursos mineros, energéticos, sistema hidrológico, que son todas las aguas, lagos, lagunas, los bosques, los mares. Entonces, si se fijan, es una cantidad inmensa de posibilidad de bienes de dominio público la que tenemos, por eso su importancia. Como ejemplo, pues podemos hablar de carreteras, puentes y monumentos históricos. Ahora bien, si los bienes son destinados a un servicio público, son todos aquellos inmuebles que están afectados al uso de oficinas públicas y sus dependencias. Puede ser por federación, estados o municipios, ¿sí? Entonces, un ejemplo de este tipo de bienes son las estaciones de policías, las estaciones de bomberos o un hospital que presta servicios públicos de salud. Si lo vemos desde una perspectiva de los que se usan para fines religiosos, bueno, pues ahí tenemos que muchas veces el gobierno federal, los estados o los municipios son dueños de capillas o son dueños de iglesias. Están regulados por la Ley General de Bienes Nacionales, por la Ley General sobre monumentos y zonas arqueológicas, y en este caso se usan para fines religiosos mediante distintas figuras. Los bienes del dominio privado son los que pertenecen al Estado, que puede ser gobierno federal, estatal o municipal, no están afectados a un uso público de manera directa ni indirecta, ¿sí? Constituyen su dominio privado y pueden ser adquiridos, grabados y transmitidos por las mismas como si de un particular se tratase. Esta sería una excepción. Son tierras y aguas susceptibles de ser enajenadas, bienes vacantes dentro del Estado, el patrimonio de instituciones públicas descentralizadas o estatales que hubieran dejado de existir. Por ejemplo, predios urbanos, zonas de expansión urbana o los adquiridos en el extranjero. Insisto, esto solamente es para que contextualicen. Los bienes nacionales, sí, que son muchísimas cosas, están sujetos al régimen de dominio público. Su protección será rígida. Son bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades, que puede ser. Son bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonios propios. Hablábamos de los organismos públicos descentralizados, como por ejemplo el Instituto Nacional Electoral. Un ejemplo de estos bienes nacionales pueden ser los aeropuertos, los monumentos arqueológicos o las vías férreas. Si se fijan, se repiten los ejemplos, pero varía el enfoque con el que se ven. Si hablamos de bienes de uso común, aquí hablaremos de los que están sujetos al régimen de dominio público. Su protección es rígida, por ejemplo, jardines, parques, playas marítimas. Aquí son bienes de uso común, cualquiera lo podemos usar, pero pertenecen a la nación, en este caso, por ejemplo, las playas. Los bienes de dominio directo, sí, hablábamos del artículo 27 constitucional. Allí hablamos de áreas o sectores estratégicos y por lo tanto de bienes estratégicos como el petróleo, recursos minerales y distintos componentes de terrenos o aguas territoriales. Estos directamente los ejerce la Federación o el gobierno federal en base a nuestro artículo 27 constitucional, que es la cúspide de la pirámide que él señala.
Con esta explicación, si viéramos todo esto desde una perspectiva otra vez de bienes, con otro enfoque de clasificación, tendríamos que, de acuerdo a si son cosas o bienes corporales, serían fungibles, es decir, que se gastan, no fungibles, que no se gastan o desgastan, consumibles por el primer uso, solamente una vez, por ejemplo, un chocolate, te lo comes y ya se terminó. En esta clasificación, de acuerdo a nuestro programa, nos piden los que son por su naturaleza y sin dueño. Por su naturaleza tendríamos que son muebles e inmuebles, corporales o incorporales. Y de acuerdo a su dueño serían muebles mostrencos e inmuebles vacantes, ¿sí? Es decir, los mostrencos son muebles que no conocemos su dueño. Los vacantes son inmuebles que no conocemos su dueño, que no tienen dueño. Con esto daríamos por agotado el tema de la clasificación de los bienes por el estado, por su naturaleza y sin dueño. Ahora bien, el derecho real es el derecho sobre las cosas. Todas las demás personas que no poseen el derecho real de una cosa deben respetarlo. No deben arrebatar o perturbar dicho bien, porque serían perseguidos conforme a la ley, ya que puede ser un delito de despojo o puede ser alguna infracción administrativa, por lo que se conoce también como un allanamiento. Pudiera ser el delito de allanamiento de morada también, ¿sí? Entonces, el derecho tiene un sujeto que es el titular de la persona y un objeto que es la cosa o los bienes que pertenecen a esa persona en virtud del derecho real de propiedad. El derecho real de propiedad es el dominio que una persona, puede ser física o moral, tiene sobre una cosa o bien, respecto de la cual puede obtener un beneficio o una ventaja. Entonces la propiedad es la facultad que la ley otorga para que una persona disponga, use y disfrute, ¿sí? Aquí tenemos derecho de usar, derecho de disfrutar, derecho de disponer de una cosa solo con las limitaciones que la ley establece. Eso es lo que entendemos como derecho real de propiedad. Derecho real porque se da sobre una cosa. Esto viene del derecho romano, ¿sí? Los derechos reales siempre recaen sobre la propiedad de cosas. Las cosas, pues ya vimos que pueden ser muchísimas, al igual que la clasificación de los bienes. Ahora bien, en lo que hace a la copropiedad, de acuerdo con el artículo 938 del Código Civil Federal, hay copropiedad cuando una cosa o derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Este término pro indiviso es muy importante porque quiere decir que yo no soy dueño de la mitad de la casa en términos reales, no la puedo partir en dos, sino que de cada ladrillo soy dueño a la mitad con mi copropietario, ¿sí? Y así soy dueño de todo y de nada. Eso es el proindiviso. Hay veces que la cosa se puede dividir, se dividen y ya se deshace la copropiedad y son propietarios cada quien. Pero mientras haya copropiedad, son dueños de todo y de nada en los términos aquí explicados. La copropiedad muchas veces se confunde con el condominio. El condominio se rige por la ley de propiedad en condominio generalmente, la de cada uno de los estados de la República, ¿sí? Y por definición es aquella en la que coexiste un derecho de propiedad absoluta y exclusivo respecto de unidades de propiedad privativa y un derecho de copropiedad en términos del Código Civil respecto a las áreas y bienes del uso común necesarias para el adecuado uso o disfrute del inmueble. Bueno, pues yo soy dueño de lo que es mi condominio, mi departamento, ¿sí? Pero soy copropietario de los pasillos, la alberca, la casa club, el gimnasio. Todas esas áreas que son de uso común, soy copropietario con los demás condóminos. Pero respecto de mi departamento en sí, yo tengo la propiedad absoluta, ¿sí? De esa manera, conjugando esos dos elementos de propiedad y copropiedad, se da la propiedad en condominio. Muy bien. Aquí les dejé un cuadro para quienes gusten ahondar en el tema de las semejanzas y diferencias entre copropiedad y condominio. No lo vamos a ver ahora porque esta unidad es la más larga prácticamente de todo nuestro programa de estudios. Muy bien, ahora vemos el derecho real de posesión como otro punto de nuestro programa de estudios en esta unidad, ¿sí? Y la posesión es un poder de hecho físico
que la persona, valga física o moral, ejerce sobre una cosa. Es decir, es la tenencia material de una cosa o bien el disfrute de un derecho cuando son cosas inmateriales, ¿sí? Por ejemplo, usar algún derecho como poseedor, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Normalmente la posesión va ligada a la propiedad, pero no siempre. Por ejemplo, Luis compra una casa, es propietario de la casa, pero si la renta, la posesión la va a tener Gerardo como arrendatario de la casa de Luis, ¿sí? Si Luis compra la casa y vive en ella, tendrá la propiedad y también la posesión. Pero la posesión también la entendemos en dos sentidos. Como posesión legal, jurídica o originaria, que es cuando se tiene el dominio de la cosa por ser el propietario, ¿sí? O porque la obtenemos por algún medio jurídico, como posesión originaria, ¿sí? Yo compro una casa, soy el poseedor originario. ¿Por qué? Porque soy el propietario. Pero teóricamente hablando, yo puedo derivar esa posesión, ¿sí?, a un arrendatario. ¿Sabes qué? Aquí está, te entrego las llaves de la casa, ya te di una posesión derivada. Esto es solamente para que tengan contexto y de acuerdo a nuestro plan de estudio. Son temas que llevan por lo menos un semestre de estudio, son muy amplios, pero ahorita pues con esto tienen los elementos necesarios para tener más conceptos jurídicos fundamentales. Ahora bien, la propiedad se adquiere de distintas maneras. Nuestro portal marca la accesión, la herencia, la prescripción, la ocupación, la cesión o enajenación. Esta es una aproximación doctrinal o teórica. Otra es esta, que yo como abogado recomiendo más, porque la cesión o enajenación, hablaríamos de una cesión de derechos o una enajenación que pueden ser distintos contratos como la compra-venta, ¿sí? Entonces, si seguimos la línea, vemos que realmente los medios de adquisición son los contratos como actos jurídicos. La ocupación es lo mismo, ¿sí? Y la ocupación se da con relación al sujeto que el ocupante ha de poseer con la intención de adquirir la propiedad necesaria para ello, ¿sí? Con relación a los bienes, que las cosas que no tengan o no hayan tenido nunca dueño, o con relación al acto es la aprehensión material de la cosa, ¿sí? Entonces, si yo veo que un terreno está solo y me meto, estoy haciendo una ocupación para hacerme dueño, pero este terreno no tiene dueño. En cambio, si sí tuviera dueño, yo adquiriría por medio de la prescripción, ¿sí? Esa prescripción positiva, en términos teóricos hay prescripción positiva y negativa. La positiva, adquirimos derechos; la negativa, perdemos derechos. Entonces, en este caso, la prescripción positiva implica que yo posea de manera pacífica, continua, públicamente, a título de dueño, de buena fe, 5 años si es un inmueble; si es de mala fe, 10 años en un inmueble. Si es un mueble, 3 años; si es de buena fe, 3 años; si es de mala fe, un mueble son 5 años. Esos son los términos generales. Así, por ejemplo, podemos sacar facturas de carros. Yo tengo el carro como dueño, pero no lo pude facturar, promuevo un juicio ante el juez, le digo: yo soy el dueño, aquí están mis testigos, fíjate que lo compré, pero pues nunca me dieron factura XYZ, el carro es legal, no es robado, entonces te pido que me declares como propietario por prescripción, ya que tengo más de 3 años de manera pacífica, continua, pública, a título de dueño, de manera ininterrumpida, poseyendo el bien, ¿sí? Entonces, esa sería una descripción de la manera de adquirir la propiedad por prescripción. La herencia, obviamente, que realmente se llama sucesión, ¿sí?, se da por la muerte del causante o el que era el dueño del bien o cosa, y porque se acepta la herencia por parte de la o los herederos, ¿sí? Entonces, estas serían las maneras de adquirir la propiedad. Con esto daríamos por terminados los temas. Pasamos a una ronda de reflexión, preguntas y respuestas. Les recuerdo que ahí están los links para que puedan repasar el material. Muchas gracias.